sé que caminas junto a mí, ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. En la cruz salvaste a este pecador, hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan, a donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador, hoy y para siempre yo te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan, a donde tú me guíes, yo te seguiré. Yo te seguiré. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Buenas tardes, queridos hermanos, queridos pastores. En este día quería compartir una palabra con ustedes, una palabra donde Dios ha estado hablando a mi vida y a mi corazón y quería compartirla con ustedes. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra se encuentra en Daniel 1:8 y la palabra del Señor dice así: Y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos.
Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que vea él vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Daniel a Melzar, que estaban puestos por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Mesías y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres de comer y agua a beber. Compara luego vuestro rostro con el rostro de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según vea. Consistió pues con ello en esto, y probó con ello 10 días. Al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que lo de los otros muchachos, lo que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia a todas las letras y ciencias, y a Daniel tuvo entendimiento en toda la visión y sueño. Pasado pues los días, al fin de las cuales había dicho el rey que les trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otro como Daniel, Ananías, Mesías y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que a todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Darío. ¿No es cierto? Esta es una palabra que me ha estado dando el Señor, pero quería compartir otra más con ustedes, que la puedan leer, ¿no es cierto? Que se encuentra en Mateos 5, del 3 al 16. Y ahí ustedes verán cómo Dios trabaja en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Quería orar por esta palabra para que a ustedes también puedan realmente serla de utilidad esta palabra y la palabra de Mateo, que es una muy linda palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta palabra que tú has dado a mi vida y que sigues trabajando en mi mente y en mi corazón. Así también, Señor, que tú trabajes en la vida, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, bendice, Señor, nuestras vidas, Señor, porque el anhelo de mi corazón es poder, Señor, servirte como tú quieres, Señor, y que cada uno de mis hermanos también, Señor, pueda servirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Pequeños Gigantes los esperamos todos los domingos a las 17 horas. Quiero
Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Paz del Señor, Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, qué lindo, Amén. lindo un sábado. Los sábados son hermosos, nos encontramos con la palabra que justamente Dios habló a nuestros corazones. ¿Para qué? Para que ustedes sean enseñados, doctrinados justamente en la palabra de Dios, en lo sano, en lo que produce sanidad para el alma. Y bueno, hoy nos ha dado Dios una palabra hermosa, por supuesto. ¿Qué palabra? O sea, cuando nosotros le decimos que Dios nos dio una palabra, no le vamos a decir que la palabra es fea, o sea, no es hermosa, porque toda la palabra es hermosa y maravillosa. La palabra del Señor. Bueno, gloria a Dios. Entonces, vamos bueno, ya oramos. Vamos a ir directamente a la palabra. Gloria a Dios. Yo les quiero hablar hoy, o sea, Dios a través nuestro, les quiere hablar sobre la siembra y la cosecha. Ustedes habrán escuchado ese refrán tan conocido que dice: el que a hierro, ¿cómo es? El que a hierro mata, a hierro muere. Es un
refrán español, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hacemos en la vida, sea bueno o sea malo, la vida te lo devuelve. La vida, te estoy hablando ahí, cuando digo la vida te lo devuelve porque es para todos, sean creyentes o no creyentes. Y en el Señor vemos que es una ley espiritual, es decir, es una ley que lo que se siembra se cosecha. Y vamos a ir a la palabra, David. Amén. Vamos a ir a leer Gálatas capítulo 6, versículos del 7, vamos a leer 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. La palabra del Señor nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así es, qué palabra, ¿no? Amén. Fuerte. Directamente dice que Dios no puede ser burlado. Aquel que siembra para la carne recogerá corrupción. Amén. Y el que siembra para el Espíritu, vida eterna. La palabra es clarita. Pero vamos a ver que hay 3 leyes fundamentales que se cumplen en el mundo espiritual con respecto a la ley de la siembra y la cosecha. Y lo vamos a ver con la palabra, hermanos. O sea, miren, hermanos, vamos a darnos cuenta que qué importante, qué tremendo, qué connotación espiritual tiene en nuestras vidas, en el mundo espiritual, como en la vida de todos los que nos rodean, de nuestros seres queridos, familia, amigos, todo. Todo lo que hagamos en esta vida tiene una connotación espiritual. La vida ya de por sí solo nos la va a devolver. Imagínense, siendo cristianos, cuanto más. Vamos a ver estas 3 leyes. La primera ley es la ley que dice que lo que se siembra se cosecha. Y para eso quiero, David, creo que tenés una palabra en Proverbios, si no me equivoco. Sí, Proverbios, decime. Ahí lo tenés. Sí, pero no. Proverbios, capítulo 5, no. Vamos a leer Proverbios 11, 5, 22, 23. Perdón. 5, 22, 23. A ver qué dice. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Acá está hablando de la persona impía, o sea, la persona que anda en pecado. La persona es lo mismo, es decir, ¿qué consecuencias trae cuando nosotros queremos conseguir cosas o actuamos de cierta manera, o sea, de maneras que desagrada a Dios? O sea, las consecuencias que nosotros mismos nos implantamos a nosotros. Vamos a verlo cuando Dios dice: el que siembra para su carne, de la carne segarás corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Seguimos con el versículo de Gálatas. Y esto lo vamos a ver en la vida de Jacob, hermanos. ¿Qué es lo que Jacob sembró y qué es lo que Jacob recogió? La vida de Jacob fue, la verdad, ¿cómo les puedo decir? Fue una vida bastante castigada, diría yo.
¿Por qué? Porque Jacob cometió, digamos, un gran pecado. Su padre era Isaac. Y vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Génesis capítulo 27. David, vos lo vas a leer, ¿lo tenés marcado? Justamente. No, Génesis, sí, yo te di los sí. versículos, por favor. Sí, pastora, dígame. Sí, si los podés leer, léelos, todos los que te di de Génesis. 27, 19. Y Jacob dijo a su padre. Escuchen la palabra para que después podamos ver qué es lo que pasó con Jacob, qué sembró Jacob y qué cosechó él. 27, como decimos, Génesis 27, 19. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Versículo 21. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, pero si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le dijo, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: soy yo. Bueno, ustedes lo pueden leer todo, desde el capítulo 27 al capítulo 29 de Génesis. Es hermosa la historia de Jacob. O sea, es impresionante. ¿Por qué? Porque nos habla a nosotros. El nombre Jacob significa Jacob el engañador. Y justamente el tema, viendo los versículos que leyó el pastor, resulta que Esaú y Jacob eran hermanos gemelos. Y Esaú era el mayor y Jacob el menor. Amén. Y resulta que Esaú era el que heredaba la primogenitura, quiere decir la bendición mayor. La primogenitura tenía un símbolo espiritual en las familias, en el antiguo Israel. Era la bendición, estaba toda la mayor bendición sobre el hijo mayor, justamente. Y Esaú era el mayor. Entonces Esaú traía para comer de lo que había cazado, lo preparaba y le daba de comer a su padre Isaac. Y resulta que Jacob amaba la primogenitura. Él quería la primogenitura de su hermano Esaú. Y bueno, si ustedes leen la historia, yo no se las voy a contar toda, pero un día, teniendo hambre, Esaú le vendió la primogenitura a su hermano Jacob por un guiso de lentejas. La historia es hermosa. Ahora, ¿qué pasó? Pero no bastaba con tener la primogenitura. Tenía ahora que lograr la bendición del padre. Y resulta que la bendición del padre era para el hijo mayor, sí o sí. Entonces Jacob planeó una manera de engañar al padre para que le diera la bendición a él. Entonces se confabuló con su misma madre, Rebeca. Ustedes lo pueden leer, la historia es hermosa. ¿Y qué hizo? Se disfrazó de Esaú. ¿De qué manera? Resulta que Esaú era muy velludo sus brazos, y Jacob era todo lo contrario. Era bien lampiño, se dice, sí, ¿no? Lampiño, no tenía nada de vello. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se puso, creo que pelo de cabra, me parece que dice la palabra, ¿no? Bueno, él se puso algo en todo su brazo
para que pareciera peludo. ¿Por qué? Porque ya Isaac no veía bien, estaba medio ciego. Entonces Jacob diseñó todo este plan porque dijo, yo le voy a quitar la bendición a mi padre. Entonces agarró, hizo preparar a su madre un guisado para llevárselo, ¿no? Con lo mejor, sacrificó un animal y se lo llevó de comer a su padre y se presentó. Como vemos, se hizo pasar por Esaú. O sea, ¿cuál fue el pecado de Jacob? Engañar a su padre, conseguir algo con engaño. Esto nos puede pasar a nosotros, hermanos. A veces no nos damos cuenta, pero las mentiras, lo que nosotros por ahí hacemos por temor, para que la otra persona no se entere, o por engañar a la otra persona para nosotros quedar bien, no lo sé, no sé, pero esto nos va a hablar a nosotros porque esto nos puede pasar y las consecuencias son graves. El pecado de Jacob fue engañar a su padre, es decir, para conseguir la primogenitura lo engañó, usurpó la bendición que le correspondía a su hermano Esaú, la usurpó para él, porque una vez que se daba la bendición, ya no se le podía dar a más nadie. La bendición de la primogenitura del primogénito era sagrada en Israel, ¿comprenden? Pero para nosotros hoy en la antigüedad es lo mismo, lo que Dios nos da, lo que Dios, es decir, ¿cómo les puedo decir? Lo que Dios nos bendice, nosotros tenemos que ser muy buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Es decir, es como darnos la primogenitura, es como darnos la salvación, aún las cosas materiales. Nosotros tenemos que ser buenos mayordomos, ejercer una buena mayordomía, es decir, saber que Dios es el dueño de todo lo que tengo. O sea, el hombre se agarra, esto es mío, esta Biblia es mía, nadie me la toca, es mía, ¿sabes? Todo el dinero que tengo acá en mis bolsillos es mío. Nadie me va a sacar un centavo. Hermano, estamos equivocados. Todo es de Dios. Todo viene de Él. Por eso, después si ustedes leen, Esaú, cuando se entera de que su hermano engañó a su padre, le robó también la bendición, él quiso obtener nuevamente la bendición y su padre le dijo, hijo mío, no te la puedo dar, ya la he dado y la bendición se da una sola vez. ¿Qué te quiere decir Dios? Que debes cuidar lo que Él te da, cuidar la vida eterna, porque Él te la regaló, es un regalo de Dios y se da una sola vez. Si vos no la cuidás hasta el tiempo final, es lamentable. Una vez que venga Cristo, ya no le podés decir más nada, pero Señor, yo era hijo tuyo, yo era hija tuya. Ya sabemos qué es lo que Dios nos va a decir. Entonces, lo mismo, todo le pertenece a Dios. Si nosotros engañamos a nuestra esposa o esposa, a veces muchos se engañan con el dinero. Hoy en día, ¿no, David? Sí. ¿Cuántos problemas de pareja hay por el dinero? Por supuesto, muchísimo. Saben, hermano, es terrible. Se engañan mucho entre cónyuges por el dinero. Esposos que no les dicen a la esposa la verdad de lo que ganan. O esposas que por ahí, porque el esposo no les da dinero, mienten en las compras. Para quedarse con más dinero del esposo, o sea, cosas así. Bueno, eso es obtener cosas por medio del engaño. Como hay un refrán que dice que el fin no justifica los medios. Claro, por supuesto. Sí, sí. Y es claro. Bueno,
Entonces, ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál fue la siembra de Jacob? ¿Qué sembró? Engaño, engañó, mintió, falseó. ¿Y qué fue lo que recogió Jacob? ¿Saben qué recogió? Cuando el hermano se entera que le robó la primogenitura, tuvo que huir Jacob. Tuvo que huir de su familia, el hermano lo quería matar. Ya le había quitado la primogenitura vendiéndoselo por un plato de comida, ahora le había robado la bendición de su padre. Y ya no sabía Esaú que no había otra bendición. Entonces era tremendo la bendición. Y hoy, hermanos, es muy importante la bendición nuestra como padres hacia nuestros hijos. Eso sigue estando vigente en la actualidad. Por ejemplo, cuando las hijas cumplen 15 años, en la iglesia se hace una bendición especial para las mujercitas, las adolescentes de 15 años, que los padres la tienen que dar delante, se da en el altar, delante de Dios, esa bendición a su hija cuando cumple 15 años. Son bendiciones para el futuro, como futura mujer. Y cuando los hombres cumplen 18 años, se le da al varón. El padre le da esa bendición al varón. ¿Entienden? Esa es la bendición de la que les estoy hablando acá, que le dio Isaac a Jacob y pertenecía a Esaú. Entonces Esaú lo quería matar. ¿Qué tuvo que hacer Jacob? Huir. ¿Cuál fue la cosecha? Huyó y se fue a la casa de un pariente que se llama Labán. Labán tenía 2 hijas, Lea y Raquel. Y resulta que Jacob se enamoró de Raquel. Miren cómo es la historia de vida. Se enamora de Raquel. Y entonces le pide la mano a Labán, le habla a Labán, a su pariente. Estoy enamorado de Raquel, quiero casarme con Raquel. ¿Qué le dice Labán? Mira, Jacob, vos que venís de afuera, Jacob, yo se los digo con mis palabras, ustedes lo pueden leer toda la historia, del capítulo 25 al 29, se los repito, en Génesis. Y le dice Labán, mira, Jacob, vos vas a tener que trabajar 7 años si querés a Raquel. Y yo, después que trabajes para mí 7 años, yo te doy en casamiento a Raquel. ¿Quién de ustedes está dispuesto a esperar a una mujer 7 años y trabajar para otro? O sea, pagar una dote durante 7 años. Por el amor de una mujer. Algunos hombres no quieren esperar al casamiento, ni por suerte. Le dice, pero ¿cómo que vas a llegar virgen al matrimonio? Eso no se usa. Eso es ¿cómo se dice? No me sale la palabra. O sea, fuera de moda. Ya eso no es así. Como diciendo, no, perdóname, yo te tengo que conocer en la intimidad antes, ¿qué me venís a hablar? Y sin embargo, Jacob esperó 7 años. Bueno, llegó el día, se cumplió los 7 años que trabajó para Labán, va y preparan el casamiento. Y cuando se casaban antiguamente, la mujer tenía que llevar un velo que le tapara la cara y el esposo no podía descubrir su rostro hasta que llegara, después de la boda, hasta que llegara el día de su luna de miel, digamos, de que lleguen a su cámara nupcial, se le decía cámara sería su suite, a su suite nupcial. Hasta ese momento el novio no podía quitar el velo a la novia. Bueno, se casa Jacob, llega el momento en que va a la cámara nupcial, es decir, a su suite nupcial, le va a quitar el velo y ¿a quién descubre? ¿A quién descubre, David? A Lea. A
a la hermana de Raquel. No era Raquel la que él amaba, la que él estaba apasionado y enamorado por ella. ¡Ah! Lo engañaron. Lo engañó Labán. ¿Se imaginan cómo se fue al humo Jacob? Y bueno, le dijo Labán, perdóname, pero primero se tenía que casar la mayorcita. Lea era la mayor. Por supuesto, en la antigüedad se permitía que se casara, tener varias mujeres. Entonces le dice Labán, ¿vos querés todavía Raquel? Bueno, trabajá entonces por Raquel 7 años más. Pero vos me engañaste. Seguramente, me supongo, le habrá dicho Jacob, ¿cómo te voy a trabajar 7 años más si vos me engañaste? Me dijiste que trabajara 7 años y me dabas a Raquel. Y yo me encontré con Lea. No es a Lea. ¿Cómo voy a trabajar 7 años más? Dame a Raquel. No, le dice Labán. ¿Querés a Raquel? Trabaja otros 7 años más. Bueno, agachó la cabeza. Escuchen bien. Había que esperar a la mujer que amaba 7 años más. ¿Hay alguien que tenga ese espíritu de guerrero para esperar a la mujer de su vida, la que Dios tiene 7 años más? Es decir, 14 años. 14 años tenía que esperar. Y entonces fue y trabajó 7 años más gratis. No era para él, para Labán, para que le diera por mujer a Raquel. Y se la dio. Hermanos, ¿qué consecuencia padeció? Después la obtuvo a Raquel, sí. Pero te cuento algo. Fue engañado, tuvo que pasar por el engaño. ¿Cuál fue la consecuencia? Que recibiera el mismo engaño de parte de Labán, como él engañó a su padre y a su hermano Esaú. Y no bastó con esto, te cuento el dolor que padeció Jacob. Jacob amaba a su madre Rebeca. ¿Sabes una cosa? Por culpa de ese engaño, él no podía volver a la casa. Muchos años después se encontró con su hermano Esaú y su hermano lo perdonó. Pero Jacob a su madre no la volvió a ver nunca más. Su madre falleció. Cuando él podía ver a su padre, a su madre, ya su madre no estaba, había fallecido. Qué tremendo fue la historia. Te das cuenta que lo que se siembra se recoge. Y te cuento una historia más breve. Quiero ser breve. La de Amán. La de Amán. ¿Quién era Amán? Bueno, vamos a la época, vamos al libro de Esther. Amán era un funcionario que había adquirido cierta categoría, cierto nivel, cierto cargo de jerarquía en el palacio donde estaba el rey Asuero. Y resulta que Amán se hinchó tanto se hinchó su ego, aquí viene el gran Amán, que entonces hacía que todos los demás funcionarios de más abajo, cuando él pasaba, se inclinaran ante él, ante Amán. Y resulta que había un judío que no se inclinaba nunca ante Amán, y este era Mardoqueo. Ustedes lo pueden leer esto en la Biblia, en el capítulo de Esther, la historia de Esther. Y resulta que Amán odiaba a Mardoqueo, porque Mardoqueo no se doblaba. Mardoqueo solo doblaba sus rodillas ante Dios.
solo ante Dios, amaba a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Amán? Amán dijo, este Mardoqueo no lo soporto, lo tengo acá, en cualquier momento voy a hacer algo. ¿Y qué planeó? Yo voy a planear una horca para Mardoqueo. Yo voy a hacer de que el rey Asuero dé una orden contra todos los judíos y Mardoqueo sea ahorcado. Y preparó una horca de 25 metros de alto, ¿no? De alto. Pero ¿qué pasó? Esa fue la siembra de Amán. La bronca lo llevó a preparar una horca porque no se inclinaban ante él Mardoqueo. O sea, no se inclinaba Mardoqueo ante él. Y Mardoqueo era un simple funcionario más humilde del palacio. Ahora resulta que la reina Esther, la esposa del rey Asuero, era sobrina de Mardoqueo y era judía. Amán no sabía que Esther era judía. Y resulta que Esther se entera lo que había, el plan de Amán. Entonces desenmascara, acá viene la cosecha de Amán, la siembra te lo dije, preparar una horca para Mardoqueo. ¿Cuál fue la cosecha de Amán? Resulta que Esther se entera del plan de Amán y desenmascara todo lo que Amán pensaba hacer con Mardoqueo como judío y a todos los judíos de la ciudad. Los quería exterminar a todos, matar a todos. Pero la horca para Mardoqueo era lo primero que tenía pensado. Siempre el diablo querrá hacer como quien dice la olla, ¿no? Si vos te dejás cocinar, te cocina. Pero si no, Dios le pone la tapa al diablo y lo mete a él adentro. ¿Qué pasó? Amán no sabía que Esther era judía. Y cuando desenmascara todo Esther, la horca que estaba preparada para Mardoqueo, ¿cuál fue la cosecha de Amán? Terminó siendo preparada para ahorcar a Amán. Porque cuando el rey Asuero se entera de todo lo que quería planear, Amán termina siendo ahorcado Amán. Esa fue su cosecha. O sea, que lo que vos le deseas al otro, Vuelve. todo vuelve. ¿Conocen esa canción de Axel? Bueno, ahora después la vamos a escuchar. ¡Qué gran canción! Y es mundana. Creo que es de un mundano. Yo no supe que Axel sea cristiano. Ese es el primer punto de la ley, que lo que se siembra se cosecha. Vamos al punto 2. El punto 2 es lo que la cosecha es más grande de lo que vos sembrás. Por supuesto. Anda al Salmo 32:10, David. Es mucho más grande. 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que la cosecha de lo que vos sembraste será mayor, mucho más grande que la siembra que hayas hecho, sea bueno o sea malo. Por ejemplo, te lo he dado en los dos ejemplos. En Jacob. Jacob nunca más casi pudo volver a su casa.
nunca más pudo ver a su madre. Y encima fue engañado. Y les digo más, no solamente fue engañado por Labán esa vez. Dice la palabra que Jacob toda su vida fue estafado y engañado. Amén. Toda la vida de Jacob. Por eso su nombre era Jacob, el engañador. En hebreo significa el engañador a nuestro idioma. Entonces, miren ustedes qué consecuencias. Lo que cosechó Jacob fue mucho mayor que lo que hizo. Él robó una bendición y esa bendición que robó le hizo cosechar mucho más abundantemente. Tuvo que sufrir 17, trabajó 14 años, no para él, para otra persona, por una mujer, porque lo estafaron, lo engañaron. Después siguió sufriendo otros engaños durante su vida, que lo pueden leer, hermanos. Y la otra, miren qué grande fue el orgullo y la soberbia de Amán, a dónde lo llevó, porque Mardoqueo no se inclinaba ante él, le daba bronca a Amán, y él preparó la horca. Mire la cosecha que recibió. Por la bronca hacia una sola persona, terminó en la muerte Amán. Fue él a la horca. Porque Dios no deja nada que no salga a luz. Por eso, hermanos, el engaño es terrible. Si vos engañás a Dios, lo que vos engañás a Dios lo vas a recibir. No lo dudes, hermanos. Lo que sembrás y lo recibís peor, porque Dios, lamentablemente, ya la vida te lo va a poner. Imagínate si sos un hijo de Dios. Por eso dice la palabra que Dios no puede ser burlado en Gálatas. Mucho más, o sea, el pecado Dios lo odia. Y si es un hijo de Él que está sembrando mal, peor todavía. Entonces Dios lo va a llevar a juicio. ¿Comprendes lo que te digo? Como lo llevó a juicio Amán. No podemos engañar a Dios, no podemos engañar a nuestro cónyuge con otra mujer o otra. No. Es un ejemplo que siempre tomamos porque hoy el adulterio es como si fuera canchero, está también de onda. Yo no puedo estafar a nadie, y si yo, hermanos, me quedo con un vuelto de más de algo, justamente eso con que vos te quedás, mira, Dios va a hacer que otro te lo quiten por otro lado. Y les digo más, esto va para la ley de las ofrendas. Es triste lo que voy a decir, pero cuando no le queremos dar a Dios o lo engañamos a Dios, te cuento algo. Dios va a ser, mira, lamentablemente no es Dios. Es decir, ¿por qué dice Dios? Que Él reprenderá al devorador cuando tú le das a Él. Reprenderá al devorador. ¿Quién es el devorador? Es Satanás. Amén. Porque Satanás sabe cuando vos engañás a Dios. Y cuando vos engañás a Dios, ¿qué hace Dios? No puede reprender al devorador. ¿Qué quiere decir reprender al devorador? Te va a proteger del diablo. En cambio, cuando vos sos una persona dadivosa, digamos, para la obra de Dios, sean lo que sea, tiempo, dinero, lo que sea, oración, lectura, lo que sea, almas, Dios te lo devuelve. Amén. Ahora, si vos engañás a Dios, quiere decir, por ejemplo, que te cuesta ser dadivoso para Dios, no le querés, o engañamos no en las ofrendas, en los diezmos, los que diezman, los que han tomado ese compromiso, dice que entonces Dios no va a reprender al devorador. ¿Y cómo te das cuenta? Porque se te rompen cosas.
se te va a romper la heladera, se te va a romper el televisor, se te va a romper. O sea que lo que vos no le diste a Dios, el diablo te lo quita por otro lado. ¿Me comprenden, hermanos? Entonces, no es que le hablamos ¿cómo les puedo decir? Un cuentito, algo que... No, es la ley de Dios, es la ley de la siembra y la cosecha. Y si vos estafás a alguien o lo estafás a Dios en algo, te puedo asegurar que Dios te pone otra persona que te va a estafar toda la vida al doble. Es triste, ¿no, David? Lo que decimos es fuerte. Sí, es fuerte. La siembra y la cosecha. Hermano, nosotros le estamos enseñando palabra de Dios. Lo que vos no le das a Dios, el diablo te lo va a quitar por donde sea. Y Dios no puede hacer nada, no lo puede echar al diablo, no lo puede tocar, porque tiene permiso legal, porque nosotros hemos engañado, estafado, mentido, o no buscamos de Dios, no leemos, no oramos, lo que sea, no le servimos, ponemos excusas, lo que sea. Hermano, esta es la palabra de la ley, de la siembra y la cosecha. Entonces, dijimos, el punto 2 de la ley esta espiritual es que vas a cosechar más de lo que sembrás. Ahora, si sembrás bien, vas a cosechar triplemente, doblemente de bien. 100 veces más. Y 100 veces más lo podemos ver en Job. En Job recibió todos los males habidos y por haber. Sus amigos, los que decían ser sus amigos, lo condenaron, lo juzgaron a Job. Job, a vos te pasa esto porque vos pecaste, a vos te pasa esto porque hiciste esto. Y pobre Job no entendía por qué le pasaba todo, por qué había perdido su familia, por qué. Sin embargo, eso era una prueba. ¿Y qué le pasó? Job, ¿qué es lo que hizo? A pesar de todo el daño que le estaba ocurriendo, él oró por sus amigos, los perdonó, le pidió a Dios que los perdonara, que los bendijera, a pesar de todo lo que los amigos lo habían juzgado a Job. ¿Y qué hizo Dios después que pasó la prueba? Restituyó. Dice que recibió el doble de todo lo que había perdido. ¿Qué te quiero decir? Que lo que sembrás, cosechás. Job sembró, a pesar de todo su dolor, dice que nunca profirió una palabra en contra de su Dios. Tal es así que la mujer de Job le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Porque la mujer veía que todo lo que le pasaba, y él amaba tanto a Dios, y ¿para qué amas tanto a Dios? Y mira lo que te pasa. Así que el segundo punto ya te lo di. Y justamente lo último que dije tiene que ver con el tercer punto. El tiempo de la cosecha es diferente al tiempo de la siembra. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Por ejemplo, quiero que leas, David, el Salmo 73, unos versículos que yo te pedí en especial. Vamos a leer, porque había un hombre en el antiguo Israel, y no sé si no hay salmos, ¿no?, escritos por él, Asaf. Él pensaba que haber llevado una vida decorosa en el Señor, haber sido honesto en esta vida, no sirve de nada. Asaf pensaba eso, y muchos de los cristianos piensan eso. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ser honesto? ¿Para qué voy a ser puro? ¿Para qué esto? Si en la vida no se vive así, perdóname.
Lo primero que intentan es quererme robar, es quererme hacer esto, o vos ves cómo progresa uno, cómo progresa el otro, y vos que sos cristiano no lográs llevar un centavo más a tu casa. Pero quiero que leas ese Salmo 73, sí. Versículos 2 y 3 primero. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque tuve envidia, o sea, envidia de los arrogantes, de los que prosperaban. Ahora el 12 y 13, siempre en el mismo Salmo, versículo 12 y 13. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Esto pensaba Asaf. En vano sigo al Señor al final. Seguí leyendo el 17 después. Hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Seguí con el 27, David. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se separa, se aparta. ¡Qué bárbaro! Estaba mal Asaf. Por eso, este salmo debe ser... A ver, David, ¿me permitís un segundito? Justamente, sí, es de Asaf, te dije. Me parecía que el salmo era de él, no de David. No. Era de Asaf, un hombre que amaba, tenía pasión por Dios, pero llegó un momento que vio tanta iniquidad, tanto pecado como nosotros lo vemos hoy en el mundo, que dijo, no, yo no voy a ser el tonto al final. Si los demás roban, yo robo. Si los demás sacan algo de algún lado, yo también lo saco. Pero después dice que Dios le mostró el fin de todos ellos. Lo mismo le pasó a Habacuc. Si van a Habacuc, por eso Dios le habló, porque Habacuc no podía entender, Habacuc estaba mal. ¿Por qué no? Porque no entendía cómo los enemigos del pueblo de Israel estaban oprimiendo a Israel. Y no pasaba nada. Entonces, Dios, no haces nada. Ves la maldad y no haces nada. Y Dios le dice, Habacuc, pará. Escribe la visión. Y vas a ver que aunque la visión tardara, se cumplirá, mas se apresura hacia el fin. Esto lo podés ver en Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Por qué? Porque Habacuc veía tanta iniquidad que no entendía cómo Dios no hacía nada. ¿Qué le quiere decir Dios? Que aunque la visión tardara, se apresura hacia el fin. Habacuc, quédate tranquilo, vos ya me conocés. Quédate tranquilo que el obrar que vos conocés de mí, aunque tarde, quédate tranquilo que se va a cumplir. Mi juicio se va a cumplir. Eso le estaba diciendo. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros el Señor. Tenemos que seguir manteniéndonos puros, porque Dios dice, el fin de ellos ya los verás. De los que se creyeron piolas, de los que se creyeron inteligentes, de los que creyeron que sabían más, y nosotros somos los pobrecitos tontos evangélicos que seguimos a Dios como fanáticos. Nosotros somos, como me dijo una vez una persona, pobre gente, son fanáticos. No, ¿cómo se dice? Fanatismo. Ese fanatismo no es normal, no es lógico, me dice esa persona. Y yo le dije, ese fanatismo lo tengo yo. No le dije así tan abiertamente, pero le dije, yo soy una de esas personas, le digo. Yo soy evangélica, realmente. Y desde ahí, bueno, muda quedó la persona. Creo que lo comenté esto en una oportunidad. Hermanos queridos, ¿qué te quiero decir?
Quiero que vayas al Salmo 126, David. Nosotros tenemos que sembrar bien. Ojo las semillas que sembramos. Hermano, si has sembrado mal en este tiempo, pedí perdón. Escúchame bien lo que te digo. Las consecuencias son inevitables. Yo te digo que las consecuencias son inevitables. Lo que sembraste lo vas a recoger. Y te digo más. Si no has tenido conocimiento de esto, las consecuencias se pagan, son inevitables. Es una ley de vida, mucho más en el Señor. Es un juicio inevitable. Por eso conviene que nos arrepintamos pronto, antes que las consecuencias nos avasallen. Si sembraste mal, recordá. Si tal vez engañaste a alguien, si tal vez hiciste algo indebido, engañaste a Dios con una mentira, o desobedeciste a Dios, o estás viviendo de una manera que no agrada a Dios, o estás tratando a la gente de una manera que no agrada a Dios, no sé, lo que sea. Estás engañando a Dios primeramente, tenés que saberlo, y después a la persona. Y Dios dice su palabra en Gálatas, como leímos, no puede ser burlado. Si sembrás en la carne, vas a cegar conflictos en la carne, de gente malvada. Pero si sembrás para el Espíritu, te puedo asegurar que aunque ahora estás sembrando y ese dolor, y esa siembra te está produciendo un poco de dolor, porque tenés que morir a tu carne, porque tenés que morir a tu yo, porque tenés que morir a tus principios. Tus principios, es decir, me cuesta orar, me cuesta obedecer, me cuesta dar para la obra de Dios, sea oración, sea dinero, sea lo que sea. Perdé cuidado, que vas a cegar todo lo que sea maldición. Es triste lo que te digo, hermanos. ¿Por qué estoy hablando esto? Para que rompamos esto pronto, hermanos. Hay mucha gente que no está bien económicamente, y es porque hay un principio, una mala siembra tal vez de hace años, y hay que romperla, hay que cortarla, para que Dios tenga misericordia. Porque solo la misericordia de Dios te va a devolver lo que tal vez perdiste en el camino por una mala siembra. O sea, que si vos sembrás en el Espíritu, todo lo contrario, morís a tu carne, aunque sufras, aunque te provoque o aunque te cueste hacer eso para Dios, pero después la cosecha de lo que hiciste para Dios será mucho mayor de lo que sembraste para Él. Para Él, para tu hijo, para tu esposa, o para la obra, para un amigo, para lo que sea. Lo que hacemos mal, lo vuelve. Lo que hacemos bien, vuelve. Todo vuelve. Quiero terminar con esta palabra, David, que es hermoso este salmo. Sobre todo me quedo con esta parte, el 126. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Qué te dice el Señor? Que aunque te cueste lágrimas, que aunque te cueste dolor, o a veces te cueste la siembra del dinero, tal vez te cuesta, pero lo que sembras con lágrimas, con esfuerzo, Dios dice, volvelo a leer,
mas volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla. Dios te lo devolverá con regocijo, con alegría. Dios va a provocar en ti gozo, te devolverá con gozo lo que sembraste. No te olvides, 3 principios fundamentales. Lo que se siembra se cosecha. La cosecha siempre será mayor que la siembra, sea buena o mala. Y después el tiempo de la cosecha no es el mismo que el de la siembra. Dios se toma su tiempo para ver qué sembraste y qué te devuelve. Si va juicio o va bendición. Si te arrepentís o no te arrepentís. Si te arrepentís hasta ahí o es la no misericordia del Señor. Hermano, para aliviar el castigo. Amén, amén, amén. Qué palabra, hermanos. Amén. Pero les digo algo. Esta palabra, como siempre decimos, Dios la da a los pastores. A mí me tocó tremendamente. Recordé que yo había pasado por ahí. Recordé que yo, en mi juventud, siendo muy jovencita, adolescente, joven, yo había sembrado mal. Y ¿no, David? Amén. Recordamos juntos, comencé a contar a mi esposo toda la cosecha que yo recibí de esa mala siembra. Hermanos queridos, no te hablo porque de oído, no toco de oído. Esto lo toco porque conozco la letra, la música, porque lo pasé. Lo que sembré mal, te puedo asegurar que la vida me lo devolvió. Y Dios, aún sembré mal estando recién en el Señor, aún estando en el Señor. Y Dios, ¿qué es lo que hizo? Traerme a juicio mi mala siembra. Por eso se los digo, hermanos, los amo mucho. Pero ahora, ustedes conocen esa canción de Axel, quiero que la escuchen. Ahora les vamos a pasar esa canción, escúchenla y después de la canción vamos a orar por este tema, para que nos arrepentamos, hermano, arrepiéntanse. Si han hecho, si recuerdan una mala obra, vuélvanse, porque si hasta ahora no recibieron mala cosecha, es porque la misericordia de Dios, pero la cosecha siempre está. Y si han recibido mala cosecha, arrepiéntanse para que el Señor pueda cortarla. Amén, amén. Porque amén. hemos engañado, porque hemos sembrado mal, hemos mentido, hemos robado, hemos lo que Exacto, sea. lo que sea. Hemos prometido y no cumplido. Amén. Eso, el prometer y no cumplir, todo, son malas semillas. No sé, piensen, las malas actitudes son malas semillas. O sea, la semilla que yo siembro va a ser el fruto de la especie que sembré. De la misma especie que sembré. ¿Entendieron? Vamos a escuchar esa canción que, aunque es del mundo, es una realidad. Todo vuelve. Escúchenla. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor
vuelve. Todo lo que hagas siempre vuelve. Nada queda oculto, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también vuelve. Todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también vuelve. Todo vuelve. Dar la mano a un hermano vuelve. Si das amor o una flor, todo vuelve. Todo lo que damos vuelve. Bueno, hermanos queridos, vamos a orar ahora. Vamos a orar por las ofrendas, Amén. David. Gloria a ti, papá. Amén. Qué hermosa palabra, Padre, nos has regalado. Gracias. Y qué importante poder sembrar, papá, en el nombre de Jesús. Y ahora Sí, con el Señor. diezmo, con las ofrendas, papá, Amén. vamos a diezmar con Gracias, alegría, Señor. papá, porque tú bendices al dador alegre. No Amén. es con tristeza, no es con bronca, no es que quiera cumplir por cumplir, no, queremos cumplir porque te amamos y te porque amamos, queremos ser Señor. obedientes, papá, en Sí, todas las áreas. bendito Y si en Dios, alguna área nos gracias. hemos equivocado, perdónanos, papá, en el nombre de Jesús, Sí, y Señor. ayúdanos y endereza nuestras veredas para poder comenzar Amén. a Sí, sembrar Padre. bien en tu reino. Amén. Gracias, papá. Bendice Sí, las Señor. ofrendas, bendice los diezmos, porque son para tu gloria. Te damos gracias. Gracias, Amén. Padre bendito. Y amén. Gloria. Gloria a Dios. Hermanos queridos, ojalá mediten, lean Jacob, pueden leerlo todo. Les va a ampliar mucho más el panorama de lo que nosotros le hemos hablado hoy. Lean Génesis capítulos del 27 al 29, lean el libro de Esther, son pocos capítulos, creo que serán 8, 9. Léanlo, también van a ver la realidad de todo lo que hoy expliqué así brevemente. Y vamos a hacer una oración. Espero que hayan escuchado la canción de Axel, que es muy conocida, pero meditemos en todo esto. Meditemos, hermano, porque a mí Dios me lo trajo recordando no el pasado justamente, no, porque el pasado ya pasó, murió y Dios lo enterró, sino para que lo enseñe. Porque justamente todos caemos en esto, todos sembramos, de alguna manera sembramos, malas o buenas semillas, pero sembramos. Y cosecha siempre vamos a recoger, mala o buena, conforme a las semillas que sembramos. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te alabamos, bendecimos tu nombre. Señor, te damos gracias por esta palabra, bendita palabra. Padre, gracias por darme luz, gracias por darme sabiduría, porque pasé por acá. Hubo cuando yo era jovencita, sembré mal y tuve pago por esa siembra, Señor. Hoy, cuando, Padre, después de años, cuando llegué a ti aún sembrando mal, después me diste luz para darme cuenta. Hoy oro por mis hermanos, para que ellos hoy tengan la luz de Jesucristo, sean iluminados y desechen las semillas malas, para que no las siembren, para que las tiren y siembren semillas que puedan cosechar y le traigan bendición a sus vidas, a sus familias. Padre bendito, Jacob pagó muy grave el engaño. Líbranos, Padre, líbranos de ese espíritu engañador.
Ayúdanos a ser sinceros, ayúdanos a ser puros, ayúdanos a ser santos contigo, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Gracias, gracias por la cosecha de esperanza, por las cosechas de victorias, por las cosechas de un futuro glorioso, de vida eterna que nos espera, Señor. Gracias, porque tu palabra lo dice, 100 veces más aquí en la tierra y después la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos queridos, los amamos. Y bueno, así que vemos pronto qué es lo que ya va a acontecer. Miren que por lo menos los hermanos que tengan 60 años tal vez para abajo, ellos van a empezar seguro. Vamos a empezar las reuniones. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con los otros mayorcitos. Bueno, que Dios los bendiga. Amén. Disfruten este sábado de noche maravilloso y un domingo en paz, en familia. Amén. Dios los Bendiciones, bendiga. hermano. Gloria a Dios.